Tú has pasado por acá, yo he pasado por acá. Monserrate, el santuario más icónico de Bogotá. Miles de personas lo visitan cada domingo, turistas, familias, peregrinos. Y durante 5 años, a 50 metros del camino que sube, había un hombre enterrando mujeres. El Estado no lo vio, la policía no lo vio, ni siquiera la caravana presidencial que pasaba por allí todos los días lo vio. Lo descubrió un perro. Mi intención en ningún momento fue, o si no, créame que no serían 20 sino centenares de mujeres las que estarían enterradas. Si ese puede ser mi meta. Esa es la frase de un hombre que ya había confesado 18 muertes. Y lo dijo con tono pausado, sin temblar, sin llorar. Hoy vamos a entender cómo alguien llega a ese punto, de dónde nace un monstruo y por qué Bogotá duró 5 años para darse cuenta que vivía entre nosotros. Para entender este caso, primero tenemos que entender el lugar. La Basílica del Señor de Monserrate fue construida en 1925. Se encuentra ubicada a 3.150 metros sobre el nivel del mar, sobre la cima del cerro que lleva el mismo nombre aquí en Bogotá. Tiene teleférico, funicular, restaurantes. Es un destino turístico de primer nivel para Colombia y el mundo. Pero hay una cosa que los folletos no muestran. A pocos metros de ese camino tan bonito, tan organizado para los turistas, existe una realidad que muchos prefieren ignorar. Cientos de personas sin hogar deambulan por el lugar buscando qué comer en la basura. Algunas intentan ganarse la vida de forma honrada, otras no. La prostitución es uno de los negocios más comunes, especialmente cuando cae la noche. Y no muy lejos de ahí estaba el Bronx. El Bronx, el barrio ubicado al lado de la Plaza de los Mártires, en el centro de Bogotá. Lo apodaban la Caldera del Diablo. Era literalmente uno de los lugares más peligrosos del planeta. Asesinatos, tráfico de drogas, riñas entre bandas. El gobierno colombiano tuvo que desalojarlo por la fuerza en 2016. Entre el 2011 y el 2015, varias mujeres que trabajaban en las calles del Bronx y cerca a Monserrate fueron desaparecidas y no se sabe por qué, sin dejar rastro. ¿Y saben por qué casi nadie reportó esas desapariciones? Porque eran mujeres sin hogar, sin familia conocida, sin registro. Para el sistema, eran totalmente invisibles. El sistema ya las había borrado mucho antes de que él las matara. Antes de hablar del monstruo, necesito que conozcan al hombre. Porque esta historia no empieza con un asesino. Empieza con un niño en el barrio Kennedy, al sur de Bogotá. Freddy Armando Valencia Vargas nació el 5 de junio de 1982. Vivía con sus padres y su hermana. No tenía antecedentes legales. Cero. Además, no era conocido como un hombre peligroso. Pero desde pequeño había algo. Yo sí, desde los 8 años fue que empezó mi comportamiento agresivo hacia todo el mundo, y más que todo hacia las niñas. Sus compañeros de colegio lo molestaban constantemente por su apariencia, por su barriga. Y hay algo que él recordó en entrevistas con especial amargura. Cuando tenía 8 años, un grupo de niñas en el colegio lo rodearon y le bajaron los pantalones frente a todo el grupo. Él mismo contó eso en una entrevista de televisión y dijo: desde ese día empecé a engendrar un odio hacia las mujeres que no podía controlar. Me volví cada vez más agresivo. Sus padres se separaron. El comportamiento antisocial aumentó, las peleas constantes en el colegio. Pero hay algo que a mí me sorprendió cuando investigué este caso. Freddy era un estudiante bueno, muy buen estudiante. Tanto que varios profesores insistieron en que necesitaba un tratamiento psicológico, no para castigarlo, para ayudarlo, porque no querían perder a un alumno tan aventajado. La psicóloga que lo trató le recomendó artes marciales para canalizar la rabia. Terminó el bachillerato. Entró a estudiar en la Universidad Inca Ingeniería Industrial. Tuvo novia. En ese momento parecía que todo iba encaminado. Y entonces murió su mamá. Eso lo quebró. Dejó la carrera, volvió a frecuentar malas amistades y cayó en el consumo de marihuana y bazuco. Bazuco no es lo que aparece en las películas de acción. En Colombia, el bazuco es la droga más barata y más destructiva que existe. Son los residuos que quedan después de procesar la cocaína, lo que nadie más quiere. La consume quien ya no tiene nada más que perder. Poco después se enteró de que su novia le era infiel. La relación terminó. Y Freddy, con 19 años, según sus propias palabras, dijo que le había perdido el sentido de la vida y se lanzó a la calle. Delinquía,
Comía sobras en basurales, aumentó el consumo de drogas duras. Y ahí viene el dato que a mí me dejó pensando más que cualquier otro caso de este tipo. Mientras vivía en la calle, Freddy sufrió una peritonitis. La peritonitis es una infección gravísima del peritoneo, que es la membrana que recubre los órganos internos del abdomen. Si no se opera a tiempo, te mata. Es una de las emergencias médicas más dolorosas que existen. Él sobrevivió, pero para curarse tuvo que usar una bolsa de colostomía durante un año. La bolsa de colostomía es una bolsa que se conecta al intestino por fuera del cuerpo para recoger los desechos cuando el sistema digestivo no puede funcionar normalmente. Genera un olor muy penetrante, muy difícil de disimular. Un año, en la calle, solo, con esa bolsa, alejándose de cualquier persona, porque sentía que su condición incomodaba y espantaba a los demás. Yo no les estoy contando esto para darles lástima de él. Se los cuento para que entiendan qué tan profundo era el pozo en el que él estaba. Y qué tan resentido, qué tan solo, qué tan desconectado del mundo llegó a estar. Porque de ese pozo salió algo que ya no era un hombre normal. Freddy Valencia llegó al Cerro de Monserrate y construyó un cambuche en el bosque. Y poco a poco fui subiendo plásticos, poco a poco fui subiendo palos y hasta que me hice una casita y pues cada año iba remodelando hasta que llegaba a la alcaldía y me la tumbaba. En Bogotá, un cambuche es una vivienda improvisada que se arma con lo que uno encuentra: tablas, plásticos, cartón, escombros. Básicamente un hueco donde meterse a dormir. No es una casa, es lo que queda cuando ya no queda nada más. Y la alcaldía se lo tumbó porque era ilegal estar ahí. Él lo volvió a construir, la alcaldía se lo volvió a tumbar y él nuevamente lo volvió a levantar. El Estado lo vio 2 veces y 2 veces dijo: aquí hay personas viviendo de forma ilegal. Y 2 veces se fue sin preguntar nada más. Los árboles del cerro le daban privacidad. Justo enfrente de su choza había un pequeño basural. Eso es importante, recuerden. Freddy empezó a bajar al Bronx y a sectores vulnerables del cerro regularmente. Y ahí empezó su sistema. Robaba cosas, pero no cualquier cosa. Robaba bolsos, ropa de mujer, maquillaje, perfumes y joyas. ¿Pero por qué? Porque las usaba como moneda de cambio. Se acercaba a mujeres en condición de calle, adictas a sustancias, vulnerables. Les ofrecía dinero, comida, ropa, drogas, a cambio de lo que él llamaba 5 minutos de placer. Durante años llevó a cientos de mujeres a ese cambuche. La mayoría tenía entre 22 y 30 años. Algunas salían y atestiguaban que el hombre no les había hecho nada. Eso sembró dudas sobre su peligrosidad, pero algunas no salieron. Y en las calles aledañas, las trabajadoras sexuales empezaron a hablar entre ellas de un hombre extraño que vivía en el bosque, que las miraba de una forma que les daba miedo, que habían visto a algunas chicas entrar con él y no volver. Nadie denunció, pero ¿por qué iban a denunciar? Eran mujeres sin hogar, invisibles para el sistema, como ya lo sabemos. Voy a contarles todo lo que pasaba dentro de ese cambuche con los datos que tenemos disponibles sin adornos. Cuando Freddy llevaba a una mujer y ella recibía lo acordado, la comida, el dinero, las drogas, pero luego se negaban a tener relaciones sexuales con él o intentaban irse con alguna de sus pertenencias, él perdía el control, la golpeaba, la estrangulaba, la asfixiaba hasta matarla. Según su testimonio, esta misma situación se repitió alrededor de 17 veces durante el transcurso de 10 años. Los resultados forenses confirmaron el método. Asfixia mecánica casi en todos los casos, pero encontraron algo más: fracturas en casi todos los cuerpos. Fracturas que no cuadran con una estrangulación limpia. Eso sugiere que los ataques fueron mucho más violentos de lo que Freddy nos quería hacer pensar. En uno solo de los casos utilizó un arma cortopulsante. Y después de matarlas, los forenses confirmaron que cometía necrofilia con los cadáveres antes de enterrarlos. La necrofilia es la actividad sexual con un cadáver. Sí, lo que estás pensando, confirmado por los peritos de medicina legal. Y luego las enterraba en el basural que se encontraba justo al frente de su cambuche. Ese basural que emanaba un olor nauseabundo, ese que estaba a metros de la avenida Circunvalar, de los turistas, de las familias que subían los domingos a Monserrate. Los expertos compararon su comportamiento con el del asesino norteamericano John Wayne Gacy.
quien también atraía a sus víctimas, las mataba y las enterraba debajo de su propia casa. La necesidad de tener los cuerpos cerca es un patrón psicológico muy específico. El psicópata quiere conservar el control de sus víctimas aún después de muertos. Son sus trofeos. Se pudieron recuperar 11 cuerpos, de los cuales se identificaron 6. María del Pilar Rincón, Adriana Porras, Judy Lara, Sonia Martínez, Jessica Urrego, Sandra Costa. Los otros 5 siguen sin nombre, sin familia que los reclame, sin nadie que los llore. Y hay algo más que quiero que tengan en cuenta. Entre todos esos cuerpos también apareció el cadáver de un hombre. Las autoridades nunca lograron determinar si era una víctima de Valencia o un crimen totalmente diferente. Ese caso sigue sin resolver. Era el 22 de noviembre del año 2015. Una mujer y su hija buscaban en el cerro un lugar para construir su propio cambuche. Las acompañaba un perro. El perro se acercó al basural que se encontraba frente a la choza de Freddy y empezó a olfatear. En ese momento Freddy Valencia salió de su casa y les preguntó qué estaban buscando. La mujer le explicó que estaba buscando un lugar donde vivir. Él, de mala gana, le cedió un espacio en el terreno, pero lejos del basural. ¿Por qué las alejó del basural? Eso ya lo sabemos. No sabemos exactamente qué pasó en los días siguientes. Lo que sí sabemos es que Freddy Valencia, por razones que aún nadie acaba de entender del todo, confesó a uno de sus nuevos vecinos que había matado a una mujer y que su cuerpo estaba enterrado en el basural. Arrepentimiento, presión por tener gente cerca, quería que lo pararan, no se sabe. Ese sigue siendo uno de los misterios del caso. El vecino llamó a la policía inmediatamente el 30 de noviembre del 2015. Los agentes encontraron a Freddy Valencia en el Bronx. Se entregó sin resistencia, sin correr, sin pelear, como si ya supiera que ese era el momento. Mientras lo capturaban, otro equipo llegó al basural del cerro y empezó a excavar. Lo primero que encontraron fue una pierna humana envuelta en una frazada enterrada a poca profundidad. Siguieron excavando y en las primeras 24 horas encontraron 7 cuerpos, parcialmente descuartizados en distintas fosas. Los medios de comunicación atestaron la zona. Fueron esas cámaras, fueron esos titulares los que le dieron el apodo que se conoce hoy como el monstruo de Monserrate. Ya detenido, Freddy Valencia habló con los periodistas, con las autoridades, con la revista Semana, que consiguió una entrevista exclusiva con él. Y lo que dijo es perturbador. Y es perturbador porque lo dijo con tanta calma. Dijo que no había planeado ningún asesinato, que todo fue impulsivo, que él no era ningún monstruo y que si lo seguían llamando así, dejaría de declarar. Insistió en que a él las mujeres lo habían engañado, que lo habían traicionado, que habían intentado robarle después de que él las había cogido. Se presentó como víctima constantemente y al final de una de esas entrevistas, antes de que terminara, dijo esto. Les podría pedir un favor grandísimo, no sé si se puede. Yo no sé por qué me disgusta tanto ese apodo de monstruo. Te agradecería inmensamente. Yo en realidad no sé si me comprendió todo lo que... No, porque la idea era eso, es decir, aclararon varias dudas. Yo no soy un monstruo. Mi intención en ningún momento fue... O si no, créame que no serían 20, sino centenares de mujeres. ¿Escucharon eso? Pidió un favor. Pidió que no lo llamaran monstruo. Y en esa misma frase, sin darse cuenta, o dándose cuenta perfectamente, nos dijo que si hubiera querido, había podido matar a centenares. Medicina Legal hizo el examen psiquiátrico. El resultado fue claro. Freddy Valencia actuó de manera totalmente consciente en todos sus crímenes. No hay trastorno que lo exima. Sabía perfectamente lo que hacía. El perfil psicológico, un psicópata frío egoísta, sumamente resentido, con una necesidad extrema de control y dominio. Lo que más disfrutaba, según los perfiladores criminales, era el momento en el que la víctima ya no podía resistirse. Freddy Armando Valencia Vargas fue condenado a 36 años de cárcel. La fiscalía pidió 50. El máximo, porque él mismo confesó los hechos. El caso siguió en revisión y es probable que le caigan más años. Hoy tiene 41 años y está en el pabellón 6 de la cárcel La Picota, aquí en Bogotá. Fue absuelto del cargo de acceso carnal violento por falta de pruebas. Una batalla que ganó desde la cárcel. Hay preguntas que este caso deja abiertas y que nadie ha podido responder con claridad. ¿Cuántas mujeres murieron realmente? Él mismo dijo que ni siquiera lo recordaba bien. Confesó 18.
Luego dijo que podían ser 20 o más. Un perfilador que lo conoció en privado afirma que admitió más de 100. ¿Quién era el hombre que encontraron en los cuerpos? Nadie lo sabe todavía. ¿Por qué confesó tan fácilmente? ¿Estaba cansado, arrepentido o simplemente vio que ya no tenía salida? Y la que más me queda a mí, ¿cómo es posible que durante 5 años, en una ciudad de más de 8 millones de personas, al lado del sitio turístico más visitado en Colombia, nadie notara nada? ¿Qué dice eso de cómo tratamos a las personas más vulnerables? ¿A las que el sistema ya considera invisibles? Las mujeres que Freddy Valencia mató no eran invisibles, tenían nombres. María del Pilar, Adriana, Judy, Sonia, Jessica, Sandra y las otras 5 que nunca pudimos identificar, también los tenían. Este es el caso del monstruo de Monserrate. De aquí nació. ¿Cuántos crees que mató realmente? Déjame saberlo en los comentarios y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los próximos videos.